Hola, ¿qué tal? Qué bueno que seguimos avanzando y que has pasado por el artículo determinado. Recordemos que es muy importante constantemente estar revisando, rumiando en el cerebro durante la mayor cantidad de tiempo posible en el día para que vaya siendo parte de nuestra estructura cognitiva a nivel lingüístico. Ahora toca el turno para ver otro artículo, pero ahora es el indeterminado. Esta estructura también la compartimos con el español, pero de igual forma en español marca singular y plural. Esta es una distinción que al ser diferente en el idioma inglés, a los hispanos nos genera confusión. Todos estos elementos que estamos mencionando, a los cuales les pedimos prestarle mucha atención, son de las más importantes que se han detectado por parte de los estudios neurocientíficos, que es lo que impide hablar, esta inseguridad que me da. ¿Por qué? Porque el cerebro sí tiene una distinción cognitiva. Como Noam Chomsky ha expuesto dentro de la teoría de la gramática generativa, es de que nosotros ya traemos una estructura de nacimiento y esta sí tiene unas predisposiciones gramaticales, ya que todas tienen de manera universal orígenes genéricos que las hacen muy adaptables, y es por eso que el cerebro no nos permite evocar lingüísticamente, porque dentro de sus datos está detectando que algo no está cuadrando, y es por eso que nos vamos deteniendo. Por eso es importantísimo que vayamos desglosando estas estructuras, pero ubicarlas en el español para yo tenerlas claras en inglés. Y muchas veces, ¿por qué no hacemos esta distinción del español? Porque caemos en un mito al creer que por obligarme a pensar en inglés es como lo voy a hacer. Es que si quieres hablar inglés tienes que pensar en inglés. Sí, pero ¿cómo voy a pensar en inglés si no tengo información como para poder generar estructuras y para poder generar comunicación? No, ni que fuere por ósmosis, no. Se entiende la buena intención de quienes recomiendan esto, pero no es así. O sea, si fuera así, pues entonces ya todo el mundo estaría aquí como deseando que me vengan las ideas en inglés. No, eso no existe. O sea, tengo que ser consciente. O sea, de partir primero, ya soy un adulto, entonces tengo que analizar mi estructura de español, luego voy pasando al inglés, y con este penduleo entonces sí me voy clarificando y voy estudiando y voy siguiendo todo un proceso. Esta es la apuesta de la neurocognición y es hacia donde estamos enfocando hoy todas las pilas para este mundo hispano que se está retrasando mucho en los avances mundiales, sobre todo los que tengan que ver con las tecnologías. Así que pues, sin más rollo, entremos al artículo indeterminado. El significado de a o en es el mismo y se utiliza para indicar algo o alguien en singular. Lo que sí destaca es que nunca los utilizaremos para referirnos a más de una cosa. A o en corresponden a los siguientes artículos en español: a, una, en, una. Y aquí le va una que es muy importante que tome usted en cuenta. No se valdría que obviemos esto, entre comillas, muy sencillo, y conforme avancemos, es que se me pasó. Recordemos que estamos enfatizando en estas estructuras porque son determinantes en la concepción lingüística de un hispano, que por obviarlas nos van impidiendo tener un buen desempeño cognitivo. Entonces es importante que distingamos que lo que más resalta es que no me lo puedo permitir utilizarlo con un plural. Significa una. La diferencia es lo que veremos en los siguientes ejemplos. Continuamos. Las reglas gramaticales dicen, como el punto número 1, que se utilizan con nombres que comienzan por consonante. A o a. Solamente hace referencia al singular. Tenemos los ejemplos a book,
a pen, a chair, a girl. Un libro, un bolígrafo, una silla, una chica. Observemos que es el mismo artículo a y veamos que en español tiene una modificación entre un y una. Esto significa que en español sí tenemos la distinción entre el masculino y el femenino. Solamente se está haciendo referencia al singular. Veamos y observemos con atención, no tiene género. No hay que si es femenino, entonces voy a utilizar no, es el mismo a. Ahora bien, aquí nos ponen algo que es para prestar la atención. A se utiliza con nombres que comienzan por consonante. Si nosotros observamos los ejemplos anteriores, observaremos que a se utiliza porque el sustantivo o el nombre está iniciando por consonante. Book, pen, chair, girl. Aquí tenemos entonces un ejemplo de advertencia, de cuidado, que es que esta palabra comienza con una consonante. La consonante es la H, age en inglés. Y más adelante veremos por qué de esta situación. Por el momento continuemos. El segundo artículo, que es an, se usa con nombres que comienzan por vocal. Veamos los ejemplos. An animal, an ice cream, an apple, an orange. Ahí estamos con el ejemplo claro que también an es una. La diferencia es que está comenzando por vocal. Tanto a como en significan una. Aquí tenemos entonces otro foco de advertencia. En se usa con nombres que comienzan por vocal. Estamos reafirmando. Pero aquí tenemos unos ejemplos. University and Euro, que también en unos segundos veremos el por qué sucede esto. Veamos entonces ahora los usos del artículo indeterminado. Aquí destaca que su nivel de importancia es alto. Debemos prestar atención al uso correcto del artículo indeterminado para el singular, que es solamente a singulares a los que se refiere. Se utiliza para hablar de algo en general. Aquí vemos el ejemplo: He's a computer, he works in school, I want an orange. Él tiene un ordenador o computadora. We work in school. Trabajamos en una escuela. I want an orange. Quiero una naranja. Como usted observará, tanto a como en pueden hacer referencia al un y al una. Y aquí nos dice que se utiliza para hablar de algo en general. El punto número 2. También podemos utilizarlo en vez del número 1. I want an apple and 2 oranges. Quiero una manzana y 2 naranjas. There are 100 students in school. Hay 100 estudiantes en la escuela. Aquí debemos prestar la atención que 100 está siendo como un 100. Es momento de reforzar esta idea que recientemente escuchó. Los idiomas no se traducen, los idiomas se interpretan. En algunas ocasiones, si se es muy ambigua la idea, entonces se puede recurrir a una traducción con una base etimológica. Si esta no, tiene que hacerse una interpretación basado en ciertos contextos, conceptos y orígenes lingüísticos y agregando parte de una etimología para poder tener una idea mucho más amplia. Cuando nosotros vemos el ejemplo de 100, si solamente nos quedamos como que esto es 100, haciendo referencia a esta ecuación de 10 veces una centena, podremos limitarnos. Cuando se es adulto podemos tener la capacidad de hacer estas diferencias entre lo que es un ciento y sus representativos o derivados, tanto en cifras numéricas como también en interpretaciones lingüísticas como palabras o frases, ya que pues una cantidad la podemos escribir o la podemos interpretar en base a palabras compuestas por letras y sílabas, así como también con cifras compuestas por números. Entonces, cuando vemos 100, esto está haciendo referencia, si nos vamos a una traducción, está haciendo referencia a un ciento, pero en español no utilizamos un ciento de manera general, sino que tenemos una variedad de distinciones. En inglés no.
Inglés es un idioma que tiene ciertas limitaciones que más adelante también veremos el por qué. 100 significa 100. Si queremos nosotros decir 100 pesos, 100 pesos. Esto, si lo traducimos lo más cercano a lo literal, sería un 100 de pesos. Pero como no decimos esto en español, al menos en la gran mayoría de las regiones que se habla este idioma, entonces se interpreta como 100 pesos. Y igualmente, $100 es un $100, pero nosotros decimos $100. Esto es uno de los puntos que debemos estar considerando en cómo hacer estas referencias de la interpretación, que es parte del entrenamiento neurocognitivo que estamos llevando. Continuamos. El tercer ítem nos dice que se usa para referirnos a una cosa por primera vez. La próxima vez que nos refiramos a esta cosa, utilizaremos el artículo determinado. Como vemos en el ejemplo, I live in apartment. The apartment is big. Cuando tenemos este ejemplo que nos dice que se usa para referirnos a una cosa por primera vez, si de repente hay una pregunta, where do you live? ¿Dónde vives? I live in an apartment. ¿Por qué? Porque todavía es por primera vez, puede ser un departamento, una casa, diferentes alternativas. Y una vez que ya se definió, entonces puedo hacer referencia posterior, ya si pregunto o me preguntan cómo es ese lugar en donde yo vivo, entonces, wow, the apartment is very big, or it's huge, or it's small. Es por esto que las distinciones de los artículos se va a ayudar de manera sistemática si toma en cuenta el español. Continuamos. El cuarto uso se usa para hablar del oficio de alguien o si esta persona es perteneciente o está afiliado o afiliada a una institución política, como los ejemplos que allí aparecen. María is a doctor. Juan is an architect. I am a Democrat. María es médico, Juan es arquitecto y soy demócrata. Como usted observará, la interpretación, lo que un nativo recibe cuando escucha esto, no es de que esté diciendo que sea un doctor o un médico, o que es un arquitecto, o que es un demócrata, sino que el cerebro, el código del hispano, ya trae como un chip, como nosotros también. No somos conscientes, los hispanos y ninguna persona en referencia al idioma de cada quien, no somos conscientes. Son códigos que el mismo cerebro va generando y es por esto que nos comunicamos en automático. Igual, cuando nosotros le decimos a alguien, he's a doctor, she's a doctor, or an architect, I am a Democrat, no estoy diciendo yo soy un o ella es una doctora. No, ya es en automático que se entiende y que se escucha bien de una manera formal utilizarlo al que solamente yo diga she's doctor, ella es doctora. No es tan común hacerlo en inglés. Ahora bien, si alguno de estos detalles le genera conflicto, lo ve complejo, esta estructura, repetimos, no es determinante en el inglés, es determinante en el español y le sugerimos que para conceptualizarla se apoye en el español, pero no es determinante. Esto significa que si usted dice he's a doctor o she's y omite el artículo, no pasa nada. Aquí lo importante no es de que vaya con predisposiciones para saber cuándo va a cometer el error. No, el error de todas maneras lo vamos a cometer. Los cometemos incluso hablando español y no pasa absolutamente nada. Aquí lo importante es de que nos vayamos soltando y sobre la marcha iremos corrigiendo. Lo importante es estar incluyendo en nuestro sistema cognitivo las estructuras de manera automática. Ese es el objetivo. Y conforme vayamos avanzando, entonces sobre la marcha iremos corrigiendo. Noam Chomsky es uno de los lingüistas más destacados a nivel mundial, reconocido por décadas y todavía vigente. Ha sido un parteaguas en el antes y después en la concepción lingüística en el mundo. Su teoría gramática generativa causó un revuelo en las neurociencias y es por eso que en los últimos 12 años se ha ido investigando y se ha adentrado a conocer
más cómo funciona el cerebro para la concepción de idiomas, y es por esto que el inglés se ha determinado que es de los idiomas más fácil para aprender para un hispano. ¿Por qué? Porque sus equivalencias son muchas. Y aquí tiene una ventaja todavía aún mayor. No hay reglas de pronunciación. Escuche bien, no hay reglas de pronunciación. Y tampoco hay reglas establecidas deterministas que puedan ser sancionadas o que puedan ser criticadas de manera lacerante, a como sí sucede en el español. Entonces, vamos a ver estas acepciones que anteriormente vimos y que es momento de aclarar. Cuando utilizamos en, es porque nuestro nombre o aquello a lo que estamos haciendo referencia comienza con vocal. Pero sucede que a lo que hace muchísimos años se pensaba que el inglés es un idioma fonético, resulta que no. El inglés no es un idioma fonético, a diferencia del español. El español sí tiene reglas de pronunciación, tiene acentuaciones muy estrictas. El inglés no. Otra de las características del inglés, que el hecho de que yo aprenda fonemas, no necesariamente esos fonemas sonarán igual en un porcentaje muy alto dentro de la aplicación lingüística, conversacional, entre personas, en relatos hablados. Esto, cuando nosotros vemos en, cumple con reglas no fonéticas, sino fonológicas, que a pesar de que vienen del mismo origen, tienen vertientes, es decir, son completamente diferentes. A pesar de su mismo origen, el español es una lengua romance, viene del latín, de las romas, por eso son romance. Y el inglés tiene un collage que también iremos descubriendo durante todo nuestro entrenamiento. Así que cuando tengamos fonemas, como es en el caso del ejemplo que estamos viendo, university, que lo estoy mencionando como si fuere español, university, pero resulta que la letra U en inglés se lee como you. Lo mismo sucede con euro o euro en español, y lo mismo sucede con en. Se usa con palabras que comienzan por H, pero solamente cuando esta no se pronuncia. En español, la letra H es totalmente muda. En inglés sí tiene sonido, pero sí tiene algunas palabras, muy pocas. Esto se lo anticipo, no es para que de repente le cause ruido. ¿Y cuáles son? ¿Por cómo voy a saber? No se preocupe. En este entrenamiento irá descubriendo todas las técnicas para poder ir identificando. Por eso es importante que vaya siguiendo las instrucciones y vayamos paso a paso. Brincarse algo nos coloca en riesgo. En inglés, la H sí tiene sonido, pero hay algunas palabras con las cuales, al igual que el español, comparte su falta de sonido. Como es el ejemplo, an hour, que no tiene sonido, pero que si usted le quitare el artículo en y cumpliere con la regla de colocarle a porque esta comienza con consonante, se dará cuenta que le costará mucho trabajo a un nativo e inclusive a usted mismo, porque tendría que decir a hour or a hour y inmediatamente va a tener una pausa que sí puede causar un tanto de confusión, al mismo tiempo desesperación. Pero aquí tenemos la comparativa con una H que sí tiene sonido, como la gran mayoría en inglés, que sí suenan. Aquí tenemos a hospital. Las dos comienzan con H, pero una no cumple con la regla porque su sonido es inexistente. En la otra, hospital, sí tiene sonido, por lo tanto, sí se cumple con la regla. Así que, pues ya tiene solucionado esto del artículo indeterminado. Es muy importante tener claro que se utiliza para los singulares. En la lección de los Williams estarán las distinciones entre a and n. También ya se estará familiarizando con los ritmos del inglés, que ese sí es importante. La pronunciación no, aún haya resistencia. No, yo sé que todo el mundo habla de la pronunciación, pero descubriremos juntos lo que la neurociencia
tiene como evidencia y de cómo nosotros la vamos a adquirir y vamos a acercarnos. No que vayamos a pronunciar como nativos, eso es imposible. Eso terminó en una etapa de la niñez y ya no es recuperable. Pero sí vamos a tener un acercamiento a pronunciación que tenga una relación muy cercana a lo real en fonemas y sonidos nativos. Sigamos adelante con toda la actitud porque esto cada vez se va a poner mucho mejor, mucho más bueno, mucho más interesante y mucho más adictivo. Ese cerebro lo tenemos que convertir en un cerebro bilingüe. Nos vemos pronto. Hasta luego.